Qué bendición, qué privilegio, qué gozo poderles ver, saludar. Estos son los tiempos que Dios está haciendo cosas impresionantes, cosas sobrenaturales, cosas que nacen en el corazón de Dios. Y todo lo que nace en el corazón de Dios no solamente es poderoso, es una respuesta para los tiempos y para la generación que Dios tiene y ha levantado. Es una bendición saber que Dios ha puesto en el corazón de nuestros amigos pastores y también el corazón del pastor Steve Rigo, especialmente esta serie del no. Cuando me hablaron de poder ser parte de esta bendición, no dudé, porque qué importante es tener el entendimiento que aún Dios mismo dice no. Dios mismo rechaza muchas veces lo que es la voluntad humana para establecer su voluntad soberana. Y el no de Dios es un no que está registrado desde los tiempos bíblicos, cuando aún le habló a Moisés en el monte Sinaí y le dio los mandamientos para el hombre. Muchos de esos mandamientos es no, y no, y no tendrás, y no adorarás. Mandamientos que eran en sí las instrucciones divinas para la victoria del ser humano. Yo quiero ministrarte en esta preciosa tarde del poder que hay en el no cuando sale por tu boca y tienes el carácter y la autoridad de Dios para establecerlo en el mundo y ante las circunstancias. Para comenzar, quiero invitarte a lo que dice el Evangelio de Mateo. Si usted trajo su Biblia, quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Abra su corazón, abra su espíritu, porque vivimos en tiempos donde si el creyente no desata un no, el fluir, la corriente del mundo, la corriente de lo que hay de parte de las tinieblas mismas, vendrán y tratarán de invadir el territorio del alma del creyente que le pertenece a Dios y que entiende la palabra de Dios. La Biblia dice, mi hermana, mi hermano, en Mateo 7, el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Ahora note conmigo las palabras de Jesús. Sea vuestra manera de hablar o es un sí o es un no, pero no más, porque de ahí procede el mal, de ahí procede la confusión. Hay algo acerca de esta palabra no. Queremos tomar esta serie en el no. Y es que es una palabra que Dios mismo en la expresión de Jesús ha dejado para que nosotros podamos usarla. Piensa en eso. Por ejemplo, Proverbios 18, el versículo 21 dice: vida y muerte están en el poder de la lengua. Nota conmigo, o vida o muerte. Y ahora en el Evangelio de Mateo Jesús nos dice, hay estas palabras, el sí pero el no, y sea vuestro hablar o sí o no. Y el no se convierte en una palabra entonces de autoridad. Dilo conmigo, el no es una palabra de autoridad. Mucha gente quiere pensar que no es ser egoísta, el no es ser realmente incomprensible, el decir no es rechazar a otros.
Pero la realidad es que el no es una palabra de autoridad. ¿Qué hace el no? El no establece autoridad y protección de los valores, de los derechos espirituales que Dios ha puesto en tu vida, en tu libre albedrío. Es más, el no es lo que detiene el avance de aquello que te va a hacer daño. El no es lo que detiene el avance de Satanás atacando tu familia y atacando tu vida de una manera agresiva. Por ejemplo, y no deis lugar al diablo. Cuando le dices no al diablo, cuando le dices no a las voces, las voces que Jesús habló en Juan 10, que hay muchas voces, pero mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque mis ovejas, Jesús está hablando, mi iglesia, mis hijos solo identifican mi voz. Ahí estaba diciendo, no oiga las otras voces. Y entonces el no es negarte a abrirle, oye esto, la puerta a las voces de confusión, a las voces de que van a atacar tu misma vida espiritual. Él no cierra la puerta al pecado. Él no cierra la puerta al engaño, a la mentira. Es por esta razón que la Biblia dice en Santiago, vayamos a Santiago, el capítulo 5 de Santiago, alguien vaya conmigo. Y la Biblia dice allí en Santiago el capítulo 5, el versículo 12 en la palabra: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, oiga, y vuestro no sea no. Ahora, ¿por qué dice vuestro no sea no? Para que no caigáis en condenación. Ahora, esto es lo importante, esto es lo que Dios le habló y nos está hablando aquí en Grace Woodlands, que cuando decimos no, no solo es una palabra de autoridad, pero es una palabra de firmeza. Es una palabra para construir y edificar totalmente la voluntad de Dios. Porque cuando tu no, vuestro no sea no, es no vas a negociar la verdad de Dios. Dile al que está a tu lado, no negociéis la verdad de Dios. Vivimos en un tiempo donde el mover, y sobre todo de la multitud y de la mayoría, y aprendemos por la palabra, no siempre la mayoría tiene la razón. Dios necesita levantar mujeres como las que están aquí, hombres como los que hay aquí, jóvenes como los que están aquí, que pueden decir no y que pueden establecerse en ese no, porque la verdad no es negociable. Toda verdad llevada a un extremo deja de ser verdad. Y entonces, ¿qué hace el no? El no balancea y sostiene la verdad de Dios. Él no le da firmeza a la verdad de Dios. Él no establece la verdad de Dios. Por ejemplo, algunos vendrán y te querrán mostrar que la palabra del Señor puede ser flexible en esto. Algunos dirán, mira, es que hay que ser flexible en esto otro, porque Dios también puede permitir esto. Y la respuesta es no. Dios no se equivoca en lo que Él dijo. Dios no se equivoca en lo que Él estableció. La palabra de Dios no se contradice. Y por lo tanto, nosotros todos tenemos un llamado a entender el no de Dios y declarar el no de Dios en nuestra vida, con el carácter de Dios, para que los demás sepan. Ahora, el no es una palabra y no es una experiencia para hoy. Desde tiempos antiguos, en el libro de Daniel, vaya conmigo en el libro de Daniel, el capítulo 1 de Daniel, encontramos que a veces quisieron imponer, mandar, ordenar a un nivel de rey, de gobierno, hacer ciertas cosas.
Y lo que Dios nos muestra por la palabra, si usted va conmigo a Daniel, comparta su vida si el que está a su lado no trajo la Biblia. Pero la Biblia dice en Daniel, el capítulo 1, en el versículo 8 de Daniel, gloria a Dios, oiga esto, que este era el mandato. Ahora recuerde, estaban en un tiempo de cautiverio. A veces el mundo está bajo el cautiverio de ciertos gobiernos, de ciertas leyes. Nosotros hace unos años atrás, alrededor del año 2015, su padre espiritual, mi amigo el pastor Steve Rigo, fue uno de los hombres que Dios usó como líder, realmente el general que Dios usó para impulsar un mover de pastores que se levantaron contra la alcaldesa de la ciudad de Houston y dijeron: no está bien, no es de Dios, no sucederá en nuestra ciudad y no lo vamos a permitir. Se desató todo. Se desató el mundo espiritual, el infierno envió, hubo inversión financiera por millones desde la Casa Blanca, desde todo el país, para tratar de decir sí y sí y sí. Y sucedió en esta ciudad y sucedió en esta otra ciudad. 200 ciudades dijeron sí. Pero había un hombre y había hombres y había mujeres y había un pueblo que dijo no en Houston. No en Houston. Pero 200 ciudades dijeron sí, pero decimos no. La palabra dice no. Y entonces nos levantamos, hubo mucha oración, pero este fue el punto: mantenerte firme en el no. Poder estar seguro de tu no. Porque cuando no estás seguro, cuando empiezas a dudar y la duda atacará para que cambies el no al sí, entonces cedes. Ve, sí es una palabra de ceder, sí es una palabra de abrir la puerta, sí es una palabra de ser cómplice, de ser copartícipe, pero no es una palabra de ¿qué? De mantenerte separado y no participar. Entonces Dios nos está diciendo en el inicio de esta serie: no callaré, no participaré, no lo aceptaré. No lo voy a respaldar, no lo voy a negociar. ¿Sabe? La lista de esta serie es impresionante. Yo estaba leyendo, es más, traje algunas de las apuntes que se van a tocar en esta serie. Es impresionante. No a los mandatos, sí a la libertad y a los derechos personales. No a un mundo quebrantado. Qué importante. No aceptar que el mundo es así, que el mundo cambió y que así estamos y que es una era moderna. No, los tiempos de Dios son proféticos y Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y la palabra de Dios permanece para siempre. El no mantiene la promesa de Dios que se cumple en tu vida. El médico viene y te dice: sí, tienes cáncer, sí, es grave, sí, no hay nada que hacer. Tú dices: no acepto eso sobre mi cuerpo. No acepto que no hay nada que hacer. Ven, no es una palabra espiritual. Dilo conmigo: no es una palabra espiritual. No es una palabra de guerra. Guerra espiritual que trae manifestaciones en lo natural. No es una palabra que te trae la bendición y la recompensa de Dios cuando te sometes a la palabra de Dios. Pero si tú no dices no, si tú aceptas todo lo que te quieren imponer, te quieren marcar, te quieren cambiar, entonces te conviertes en un cautivo, en una cautiva. Te conviertes en una persona atada. Y yo aquí veo gente libre. Yo aquí veo gente que está libre por el poder de la sangre de Cristo. No, tiene que estar en tu boca, pero antes de tu boca tiene que estar ahí en tu corazón. No a los mandatos, no a un mundo quebrantado, no al temor. ¿Cuánta gente por un espíritu de temor no dice: no quiero ofenderles, los he ofendido y no quiero ofenderles, por eso acepté? Pero entendemos que Dios en su palabra nos ordena
a decir no. No es una palabra de amor, es una palabra por el bien de los demás. Si la generación que dice no deja de decir no, no hay esperanza. Si Jesús le dice no al Padre, no hay esperanza. Pero Jesús, note conmigo, Jesús dijo sí al Padre, pero le dijo no al diablo. Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Y qué le dijo? No, porque está escrito: al Señor tu Dios solo adorarás. Entonces decimos no porque hay algo escrito. Decimos no porque hay valores bíblicos en nuestra vida. Decimos no porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad a poder resistir todo lo que el diablo trae contra nuestra vida. Y una de las cosas que tenemos que entender en Daniel capítulo 1, óigalo bien, el versículo 8 en la palabra: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora alguien puede decir a eso: no acepto el alimento del rey. Este era el punto: no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que le daría de beber. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse con eso. Estamos en esos tiempos donde el mover de los gobiernos muchas veces es mandatos y órdenes y plantar temor y plantar intimidar la gente creyente para que se contamine y pueda negar la eficacia de la palabra de Dios. Y Dios nos está llamando en este tiempo. Dios está buscando hombres y mujeres que quieren venir bajo una unción poderosa para que el Espíritu les use para poder levantar el nombre de Cristo en alto y poder detener la contaminación que ha entrado al mundo. ¿Y qué hicieron? Dijeron: no vamos a comer eso, vamos a hacerlo como Dios nos ha enseñado. Y la prueba fue que a los 10 días su rostro era diferente. Estamos en unos tiempos de decisiones. Vas a tener que decidir en muchas cosas, decir no y mantenerte fiel al Señor. No a los numerosos géneros, a la identidad de género. No hay nada malo en decir no a eso. Es algo que es abominación a Dios. Es algo que destruye el propósito de la creación. Es algo que está destruyendo la sociedad. Y es algo que cautiva más la gente que ha creído la mentira y que está sometida a esa mentira. No es por hacer sentir mal a alguien, es por liberar y ayudar a alguien a encontrar su verdadera identidad en Dios. Pero si no decimos no, entonces vamos a ceder a que Dios se equivocó en lo que él hizo, a que está bien darle la identidad que el hombre quiera a cualquier ser humano o se quiera dar a sí mismo, y vamos a contaminar lo que Dios nunca intencionó fuera un mundo contaminado. Entonces no se contaminaron. Más adelante en Daniel de nuevo encontramos que a los jóvenes en Daniel 3, 16 al 18 le dijeron: ahora adorarán a nuestros dioses. Y ese es el mundo en que vivimos. Nuevos dioses, nuevas autoridades o nuevas maneras de que la gente haga de otras cosas su prioridad. Bueno, la Biblia es clara y la palabra nos dice que Dios debe de ser primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y Sadrach y Mesach y Abednego en Daniel 3 dijeron: no nos postraremos a tus dioses. Ahora, les llevaron al horno de fuego, sí. Tuvieron que ser echados, sí. Pero este es el punto: nunca flaquearon ni se debilitaron en el no. Al contrario, para ellos sabían que estaban seguros, que estaban en la voluntad perfecta de Dios. Entonces el no en tu vida, el no de Dios,
es para de nuevo destruir las armas del enemigo, para abrirte puertas a ti de bendición, para traer sobre tu vida el cumplimiento del propósito de Dios. Déjame decirte esto: el no es un rechazo, no es un rechazo a la verdad, es un rechazo a la manipulación, es un rechazo al control de otros. Dios nos hizo libres, nos dio libre albedrío. Aún la salvación viene por nuestra propia elección en lo que Jesús hizo en la cruz. Y sabes, en Gálatas, esto es lo que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 2 de Gálatas. Quiero que lo veas conmigo. En el versículo 3 de la palabra, en Gálatas 2, el versículo 3. Esto es lo que dice la escritura y quiero que pueda digerirlo en su espíritu. Es tan poderoso. Dice la palabra en Gálatas 2:3, óigalo: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ahora oiga por qué. Y esto a pesar, atención con esto, de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Esos son tiempos que estamos viviendo aún hoy. Introducidos aún a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál es la razón? Que vienen y te quieren dar un mandato y muchas veces te quieren imponer las cosas y te quieren obligar. En este caso, la circuncisión. Hoy quizás sea la vacuna. Nada malo, yo no tengo problema si alguien siente de Dios ponerse la vacuna, pero este es el punto, que no te pueden obligar, porque tú tienes en tu corazón la voz de Dios. Cada cuerpo diferente y no debe ser un mandato, tiene que ser una elección guiada por el Señor en tu vida. O sea, les querían obligar, y oiga esto, y no nos sometemos para no ser reducidos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que, oiga por qué, para que la verdad, este es el problema, esta es la guerra, es contra la verdad. La verdad es Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y para no venir contra la verdad del evangelio, que permaneciese con vosotros. Entonces toda esta serie de por qué decir no es para protección de la verdad de Dios en tu vida. Es para el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Porque esto es lo que pasa cuando no dices no, cuando dices sí a algo que no es de Dios, sí a algo que Dios no ha ordenado, sí a algo que no está en la voluntad de Dios. Te sometes, te esclavizas, pierdes la autoridad, comienzas a ser manejado por ese espíritu, porque esto es espiritual primero, que opera en los hijos de desobediencia, y comienzas a estar bajo un control y a ser controlado, y la verdad que tienes no puede obrar en tu vida. Y por eso decir no es proteger la verdad del evangelio y proteger la manifestación de la verdad en tu vida. Entonces, cuando viene el momento de decir no, debemos entender que nos levantamos en una posición de autoridad y detenemos la injusticia por parte de la verdad. ¿Sabe? La escritura nos enseña una y otra vez, y lo vemos a través de todo el ejemplo de las escrituras, como aún Daniel, aún en el capítulo 6, por ejemplo, que no podían orar. ¿Qué hizo Daniel? Dijo: no dejaré de orar. Abrió las ventanas, siguió orando, porque es imposible que cuando tienes valores cristianos, cuando tienes convicción, note esto, Dios trabaja por convicción, no por condenación. El mundo trae condenación,
¿Sabe lo que el mundo hace? ¿Sabe lo que hace muchas veces las fuerzas de las tinieblas? Traen culpabilidad a tu vida. Si no haces esto, no estás siendo realmente una persona sociable, no estás siendo comprensible, no estás amando a los demás. Si no aceptas esto, no estás cooperando con la causa del vecino. Pero ¿cuántos entienden que cuando nosotros decimos no, lo que más estamos haciendo es proteger la misma sociedad y mantener el verdadero amor de Jesucristo? ¿Qué es esto? Hablar verdad con el prójimo, hablar verdad con los demás. Entonces Dios nos dice hoy que nuestro no sea un no absoluto en los tiempos, que cuando vengan mandatos a tu vida, tú te plantes firme y tú puedas llevarlo a la Escritura. Tú puedas llevarlo a lo que Dios dice en su palabra. Tú puedas aplicarlo a lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Por eso es que tenemos que decir no a las cosas que nos van a limitar. Dios no es el Dios de límites. Dile al que está a tu lado: Dios no es un Dios de límites. No, Dios es el Dios de rompimiento. Dios es el Dios de nuevos niveles. Dios es el Dios de nuevas aperturas, de nuevas oportunidades. Y cuando el mundo no tiene respuesta, Dios sí tiene respuesta. Pero la respuesta del mundo no es la respuesta de Dios. Entonces Dios nos habla una y otra vez no. Y cuando el no está en tu vida de parte de Dios, ahí se manifiesta. Debe verte esta escritura: Isaías, el capítulo 62, el versículo 1, por ejemplo. Lo más importante para poder decir no es no callar, no estar en silencio. Hay gente que no se involucra en un tiempo donde Dios necesita que el justo se levante. ¿Sabe? La Biblia habla del despertar de los justos. La Biblia habla del que se levanta para proclamar justicia. Mira lo que dice el profeta Isaías, el capítulo 62, en la palabra, versículo 1. Qué importante es esto. Dice, versículo 1 de Isaías 62: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Pueblo de Dios, estamos en esos tiempos. La iglesia es realmente, proféticamente, en la dispensación de la gracia, la antorcha que representa la luz de Jesús para el mundo. Y si la iglesia calla, si la iglesia no se levanta, si la iglesia no resiste los vientos contrarios de corrupción, de engaño, de mentira, que vienen para cambiar el mundo y prepararle en un formato diferente, no hay esperanza. Dios te levantó la iglesia, y Jesús dijo esto: y las puertas del Hades no que prevalecerán contra la iglesia. Entonces Dios puso en ti victoria, Dios puso en ti promesa, Dios colocó en ti la manifestación de que Él te sacará adelante. Dile al que está a tu lado: no te vas a quedar atrás, vas a salir adelante. Pero hay que decir no, hay que levantar la voz, no se puede callar. Piense si se hubiese callado años atrás en Houston. Piense si se callara hoy, si alguien no se levantara y dijese y hablase la verdad y dijera basta ya. ¿Sabe? Un no es un basta ya. Alguien dígalo conmigo: basta ya. Jesús dijo basta ya. Jesús detuvo ciertas cosas cuando Él vino al mundo, y Él detuvo muchas veces el diálogo de sus discípulos porque no era conforme a lo que Él estaba estableciendo. Y nosotros estamos siendo llamados en este tiempo, estamos siendo llamados en este tiempo para un propósito específico de una generación que se levanta como los Davids que dijeron no Goliat. No Goliat, no intimidarás más los escuadrones del pueblo de Israel. Vamos, alguien dígalo conmigo: no Goliat. ¿Sabe? Hay gigantes en este tiempo.
Hay gigantes. ¿Usted sabe cuántos gigantes se están levantando? Cuando digo gigantes, hablo de la inversión que hay detrás. Toda ideología, toda filosofía, toda mentalidad de opacar y callar la iglesia. Y gracias a Dios que Grace Woodlands tiene un liderazgo, que oye la voz de Dios y que dice no, y que sabe pararse al frente en la brecha para declarar esa palabra. Tú tendrás tu oportunidad de decir no. Quiero en los minutos que me queda que entiendas esto. En tu vida espiritual, Dios te pondrá en una posición donde tendrás que declarar un no con una seguridad que solo el Espíritu te puede dar. Es más, hay algunos de ustedes aquí hoy que están esperando una respuesta de Dios para algo en su vida. Pero ¿sabe lo que el Señor me muestra claramente? Que no puede venir la respuesta hasta que le dices no a lo que ha querido invadir tu vida y detener esa respuesta de Dios. La respuesta de Dios no viene hasta que se levanta una generación que detiene el avance de las tinieblas. El no detiene el avance de las tinieblas. El no le cierra la boca al enemigo. El no te planta a ti como alguien en liderazgo. Un líder que no puede decir no, no puede liderar un grupo de gente que quiere salir de la cueva de esclavitud. Y Dios está llamando hombres y mujeres y vidas en el evangelio que van a poder decirle no a aquello que viene diciendo sí de parte del sistema mundano y de lo secular y de lo negativo. Hay una guerra entre las simientes, una guerra real. Y estos 3 minutos yo quiero que tú reflexiones en algo. ¿A qué necesitas decirle no? Primero en tu vida, luego en tu familia. ¿A qué necesitas no? A la contienda en casa, a la negatividad de alguien, de una voz. ¿A qué necesitas decirle no? Tengo 3 minutos para que tú reflexiones esto. Óyeme, hay una batalla espiritual, una batalla real. Y cuando tú quieres ser libre o traer liberación o traer cambio en tu casa, en tu vida, en tu sociedad, en tu ciudad, en tu nación, comienza contigo. Es el tiempo, dice el Señor, de decirle no a ciertas voces, a ciertas tradiciones. Muchas veces te han dicho así ha sido siempre, pero tú tienes que decir pero no más. Dios me alcanzó y me ungió para decir no a lo que ha venido arrastrándose sobre mi familia, mi generación, y no más ni en mi casa, ni en mi sociedad, ni en mi ciudad, ni en mi nación. No más. Pero fue un mandato, pero ese mandato no vino de Dios. Esa es la diferencia entre maldición y bendición. La maldición es lo malo dicho por boca del que quiere destruirte. La bendición es el bien de Dios dicho por la boca de Dios para tu vida. Entonces dile sí a la bendición, sí a lo de Dios, pero dile no a la maldición. No voy a permitir maldición en mi nación. No voy a permitir mandatos que abren la puerta a la maldición. No voy a permitir que mi casa esté quebrada o mi nación esté quebrada, dividida. No voy a permitir temor en mi vida. Dilo conmigo: no permitiré temor en mi vida. Dios, le dijo Pablo a Timoteo, no nos ha dado espíritu de temor. No lo puso en nosotros. Somos la generación de valor. Somos la generación de carácter y autoridad. Somos la generación que se levanta. Somos la generación que le cree a Dios, que decimos no moriré, sino que contaré la gloria de Dios. Cuando el médico me dijo a mí que tenía cáncer nivel 4 hace ya 13 años, nivel 4, yo sabía, fui a la casa de Dios y dije no moriré, contaré la gloria de Dios en mi vida. Dije no.
le dije no al diablo, le dije no al médico. La ciencia puede saber mucho, pero Dios lo sabe todo. Si yo no le digo no al cáncer, el cáncer me cierra la boca. Pero como la boca no me la dio el cáncer, la boca me la dio Dios. La boca no se cierra hasta que el tiempo de Dios esté cumplido. Y yo vengo a decirte, 20 segundos, dile no a lo que te quiere destruir. Dile no a lo que otros quieren. Pero mira que todos lo hacen así. Pero yo digo no, yo no soy como todos. Yo soy un hijo y una hija de Dios. O alguien diga no en este día. Mi oración es que esta serie, que el pastor Rigo, que los pastores, que grandes pastores ustedes tienen aquí, matrimonio que nos inspira también, cuando compartan esta serie y todos los invitados que van a llegar, que usted abra su corazón y que deje que el Espíritu de Dios le lleve a levantarse con autoridad. Déjeme orar por usted ahí donde está. Si puede ponerse de pie un momento, déjeme hacerlo de esa manera. Hay una unción aquí. Hay una presencia sobrenatural. Hay un mover del Espíritu sobre Grace Woodlands. Hay hombres y mujeres y jóvenes. Veo en mi espíritu jóvenes aquí que son los nuevos hombres y mujeres en posiciones de gobierno y de autoridad para decirle no a las tinieblas. Padre, bendice grandemente tus hijos que están aquí hoy. Desato en el nombre de Jesús el poder y la autoridad de Dios que hay en Grace Woodlands. Gracias por el pastor Steve Rigo. Gracias por los pastores Bansowich. Gracias por liderazgo que le enseña a su congregación a decir no. Óyelo bien, diablo mentiroso, no tendrás tu voluntad sobre nosotros. Óyelo bien, mundo, no gobernarás nuestras vidas. Declaramos que será hecha la voluntad de Dios y que Dios será exaltado sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, si usted lo cree, déle esa ofrenda al Señor en este día.